buenos días. Mi nombre es Pablo Moleto, yo soy subgerente de proyectos de nuevas sedes en INACAP. Soy constructor civil de la Católica y en el fondo llevo 16 años trabajando en INACAP a cargo de la construcción de los edificios nuevos. Y Francisco, que se presentará, trabaja conmigo también. Exactamente, soy Francisco Herrera, soy también constructor civil de la Universidad Católica y soy jefe de proyectos de nuevas sedes. Trabajo con Pablo desde hace un año y antes también había tenido un periodo de 2 años en los cuales había trabajado en INACAP. En ese lapso entre medio estuve estudiando afuera y bueno, volví ahora hace poco. Mira, la decisión en el fondo corporativamente la tomamos ahora, no sé, un poco más de 8 años, casi 8 años, ¿sí? En ese minuto el tema BIM en Chile era súper incipiente, una tecnología nueva, ¿cierto?, que se desprendía. De hecho, en esa época ni siquiera era parte de AutoCAD, era un software aparte. Y la idea fue tratar de buscar en el fondo metodologías para mejorar la coordinación de proyectos. O sea, el Revit y el BIM en ese minuto se desarrollaba inclusive como parte de algo ya en la etapa de construcción, ni siquiera con coordinación previa antes de licitación. Y el objetivo fue ese, tratar de eliminar errores, eliminar problemas constructivos, eliminar atrasos en obra. Ese fue el objetivo primario. En primera instancia el tema lo tomé yo un poco dado las problemáticas que se generan en obra, ¿cierto? Yo se lo planteé a mi jefe del momento, al gerente de la inmobiliaria. Se conversó con el jefe de él, que era en el fondo el vicerrector nacional de Administración y Finanzas, y el tema en el fondo también se llevó a directorio. En ese minuto también se comentó en directorio, porque era un costo significativo como proyecto en sí. O sea, estábamos hablando de que en ese minuto eran del orden de 800 UF lo que costaba la implementación del Revit, porque había que levantar todo el proyecto desde cero, ¿no? La apuesta, como te digo, al principio era coordinación de especialidades y eliminación de problemas. Y el tema fue, se implementó un piloto y el piloto resultó exitoso y de ahí en adelante seguimos desarrollándolo. Los objetivos primarios, como te comenté al principio, era coordinación, mejorar el tema en obra. Ahora, como consecuencia de esa coordinación, hubo resultados que saltaron a la vista en forma evidente, como fueron ya concluidos los proyectos, evaluados los proyectos de análisis ex post un poco, el lograr en el fondo una rentabilización del Revit del orden de 1 a 5, 1 a 3. O sea, en el fondo yo había invertido 700 UF y me ahorraba 2000 UF en problemas, ¿ah? Ahora, esto estamos hablando siempre desde la óptica de que ya la obra estaba funcionando y que el Revit no había sido parte del proceso ni de licitación ni tampoco para la constructora. O sea, el Revit solamente lo manejábamos nosotros como mandantes a través de inspección técnica y gerenciamiento. La siguiente derivada que vino fue en el fondo implementarlo ya en etapas más tempranas. Esa es un poco la idea, lo que se partió haciendo, pero este tema en el fondo, a ver, vámonos un poco antes. Yo lo que hacía originalmente para tratar de minimizar los problemas en obra era hacer planos de coordinación. Ese era el concepto que ocupábamos, que era agarrar todos los CAD de todas las especialidades y pisarlos uno arriba del otro. Y eso, sobreponerlo, efectivamente. Y esa sobreposición era bastante difícil de manejar, porque además en 2D. Entonces al final el expertise de quien tiene por delante el proyecto, que estaba muy basado en el arquitecto, te permitía tal vez abordar temas, pero igual habían cosas que se pasaban. Entonces por eso que nos fuimos a una modelación 3D en ese contexto. Lo que pasa es que al andar, como te decía yo, de las primeras experiencias, y dado que tuvo rentabilización, dijimos, bueno, tratemos de hacerlo en una etapa anterior, ¿cierto? Y lo que logramos hacer fue llegar a tener un modelo coordinado o un modelo coordinado con objetivo de identificar interferencias, ¿cierto?, antes de licitación, o al menos durante el proceso de licitación. En la primera, hay que ser realista, llegamos durante el proceso de licitación. Y lo que hicimos fue que generamos
cambios en el fondo como parte de la propuesta, con planos nuevos, ¿cierto? Con indicaciones nuevas, implicaron mayor plazo de estudio, estamos de acuerdo, pero eso nuevamente significó que a continuación la inversión en Revit rentó del orden de 1 a 10. O sea, yo tenía la capacidad de invertir en el fondo 700 UF o 500 UF, dependiendo del tamaño del proyecto, y me ahorraba 7.000 o 5.000 UF en adicionales. Yo en esa época trabajaba con un 5% entre 5 y 7% de imprevisto. Hoy día nosotros como INACAP estamos trabajando con el 2% y no nos salimos de presupuesto. Mira, yo creo que el detalle te lo puede entregar Francisco, pero en mi percepción general los plazos no han sido mejorados por el Revit. Lo que se ha mejorado es la coordinación de terreno, pero resulta que los plazos hoy día con los rendimientos de mano de obra están muy malos. O sea, yo hoy día construyo 14.000 metros cuadrados en 300, 420 días, 380, 420 días, y en el 2008 yo construía los mismos 14.000 metros cuadrados en 300 días. O sea, que esto tiene otras vertientes, ¿cierto? No tiene que ver con el Revit. Pero respecto al tema de obra, yo creo que Francisco les puede dar una visión más clara. Sí, más o menos complementando lo que dice Pablo, efectivamente el plazo general de la obra tiene muchas aristas y bueno, la implementación de esta herramienta es solamente una de ellas. En el caso particular de la obra, la que acabamos de revisar, que ya tuvimos un Revit que ha sido nuestro prototipo, o sea, nuestra implementación de Revit más avanzada que hemos logrado. Lo que sí tenemos datos duros de indicar es que en la respuesta de RDI, por ejemplo, hemos disminuido el plazo de respuesta. No sé, antiguamente más de la mitad de las consultas que se hacían en obra se respondían entre 10 y 15 días. Ahora ese porcentaje lo llevamos a, no sé, entre 1 y 3. 1 y 5 aproximadamente, y efectivamente si tú lo mides en promedio hay algunas que se te escapan que se van de ese promedio, pero son identificables en problemas particulares, se escapan un poco a lo que es el Revit. Por lo tanto sí, en eso sí nos ha ayudado un montón. Ahora en el plazo general, por supuesto, hay otros factores que influyen. De partida, la aparición de profesionales BIM de nuestra parte, de parte de la inspección técnica. Tenemos un profesional definido de BIM y le solicitamos por base a la constructora que ellos también tengan una contraparte. Ahora, como nosotros lo implementamos en esta última obra, por así decirlo, abrimos toda la información, pusimos a estas 2 personas a trabajar desde el comienzo. Esto nos puede traer, o sea, por así decirlo, si antes nosotros teníamos el libro con la información, se lo cedimos con anterioridad a la constructora. Esto que nos trae como beneficio el costo de oportunidad que la constructora tiene de indicar, de levantar algún tema o alguna observación. Con eso nosotros disminuimos la probabilidad y no sé, pues si hay alguna modificación que realizar, tenemos el tiempo para poder realizarla en un costo menor. Ahora, un detalle respecto de eso, como les comentaba un poco al principio, la evolución del proceso ha ido cambiando. Yo les había comentado que habíamos llegado hasta la etapa en que entregábamos en el fondo Revit durante el inicio de la construcción, no lo entregábamos, lo levantábamos nosotros y entregábamos la observación a la constructora. En algún proyecto posterior se empezó a entregar en terreno, o sea, ya aquí tienes el Revit, toma tú, administralo, yo administro el mío. Después nos dimos cuenta que esos compartimentos estancos no conversaban, o sea, ellos manejaban el Revit para su beneficio y yo manejaba el Revit para mi beneficio, entonces no había un círculo virtuoso de este proceso. Entonces, la siguiente derivada de eso fue tratar de llegar al trabajo colaborativo y ahí nos pegamos un salto que al final fue fallido, y por eso que insisto que estos procesos son incrementales. Tratamos de partir de inmediato, estoy hablando hace 4 años atrás, con un proceso colaborativo web y no hubo forma. No funcionó, los sistemas no daban, los anchos, la gente no tenía la expertise, había muy poca gente que manejaba el tema de trabajo colaborativo web en Chile, nos asesoramos, nos fue mal, al final hicimos pie atrás y lo llevamos a lo que está implementado en el caso de Copiapó, el proyecto que estaba comentando Francisco, que es un trabajo colaborativo pero con un modelo aislado en un servidor en la obra, ¿cierto? En el cual confluyen todos los proyectos desarrollados. Y la tercera derivada del fondo del tema es lo que queremos hacer en el proyecto que está partiendo ahora, que es Casa Central, que es ya nuevamente volver a intentar el trabajo colaborativo web. Creemos que ya la gente está capacitada, los recursos están y yo creo que podemos obtener un beneficio importante todas las partes de este proceso.
Lo primero es que tú puedes lograr un proyecto coordinado y ejecutado como tú querías que estuviese. Es un tema súper relevante, porque no todo es transaccional, no todo es económico, ¿eh? Porque en el fondo, si el proyecto está adecuadamente ejecutado y las instalaciones y los planos as-built son los que son y efectivamente están en terreno las cosas donde dicen que tienen que estar, ¿está? Yo después, al momento de la operación del edificio, tengo un problema solucionado. Voy a buscar las cosas donde están. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, en mi opinión, tiene que ver con el trabajo colaborativo de construcción, lo que comentaba un poco Francisco. O sea, abrir las cartas a la constructora. Nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con las constructoras que trabajan con nosotros como mandantes. Nosotros además somos un mandante atípico. Nosotros sabemos muy bien qué es lo que funciona y qué es lo que no, etcétera, y cómo hacer las cosas porque lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Pero aquí es vital que la constructora se suma al proceso y que no se transforme en un enemigo. Entonces, tú le abres las cartas, trabajamos de una forma colaborativa, el tema se transforma en un círculo virtuoso. Y en términos de costo, bueno, lo que te comentaba yo, o sea, nosotros hoy día estamos trabajando con 2% de imprevisto por el proyecto, y esos presupuestos no se exceden. No tengo sorpresas, ¿cierto? Si hay sorpresas son realmente imprevistos, cosas que no pudiste ubicar, desarrollar, implementar, definir en forma anticipada. Y en el fondo no gastas dinero en forma excesiva. No sé si tú querés complementar algo más de tu experiencia en Copiapó, que ha sido bastante buena con Axi. Sí, ha sido bastante buena, y complementando un poco lo que dice Pablo, si efectivamente el tema de costos adicionales, si bien lo mismo que pasa con el tema de los plazos, hay varias aristas que se conjugan. En el tema particular de esta obra hemos gastado alrededor del 35% solamente de los adicionales que teníamos. O sea, si bien la tajada adicional era menor, de ese monto hemos gastado solo el 35%. O sea, la estimación que tenemos de aquí al final de la obra, y esta obra ya termina en 2 semanas más. Por lo tanto, estamos súper bien con eso. Ahora, respecto a lo que he consultado de qué cosas se podrían haber hecho diferentes, sí, hay varios matices. En particular, la arquitectura con la cual nosotros trabajamos todavía no tiene implementado la oficina de arquitectura. Claro, la oficina de arquitectura no tiene implementada de la mejor manera el uso de la herramienta BIM. Ellos parten trabajando con planos y pasan al BIM, no como se debería hacer, que partir haciendo el BIM y de ahí rescatar los planos. Por lo tanto, sí, hemos tenido alguna interferencia, ha sido un poco trabado el proceso que hemos tenido en obra, cosa que hemos tratado de manejar y mejorar en este siguiente proyecto. Yo creo que eso sí podríamos implementarlo de mejor manera. Perdón, ahí complementando un poco ese tema en el fondo de las mejoras, lo vital en el fondo es efectivamente que los proyectistas trabajen en Revit, ¿cierto? En BIM. Ahora, hay dos cosas fundamentales para mi gusto. Lo primero, que cálculo y arquitectura trabajen sobre la base del mismo modelo. O sea, no puede ser, y aquí hay también un tema con los calculistas en general, que a los calculistas no les gusta trabajar en Revit porque todos sus software de ubicación en general no se manejan con Revit. Entonces, como no se manejan con Revit, ellos hacen un poco lo que hace esta oficina de arquitectura que comentaba, trabajan en sus proyectos y después alimentan el Revit. Y lograr que trabajen en un modelo colaborativo de arquitectura con cálculo es súper difícil, es un tema bastante desgastante. Se puede, pero implica mucho trabajo. Y la segunda derivada de eso es que al menos las especialidades relevantes y complejas trabajen también desde la base en Revit. Y para mí, en lo personal, no sé si tienes alguna visión distinta, es clima, eléctrico, sanitario, y en el fondo, ¿qué más? ¿Seguridad? No. Es que lo que pasa es que sanitario puede ser si extensiones por el tema de los sprinklers, pero no todos los proyectos nuestros tienen sprinklers, entonces, pero sí, efectivamente ese tipo, ¿no? Pero esos al menos, esos como relevantes, tienen que trabajar en Revit. Estamos hablando de 5 especialidades que son vitales que trabajan en Revit desde el tiempo cero. Claro. Los otros se pueden alimentar, lo puede hacer una oficina que levante la información, tu inspección técnica, gerenciamiento, como tú quieras verlo. Sí, y otro detalle que eventualmente se puede mejorar en la implementación es que ahora estamos justo en un periodo de transición donde en general la gente que conoce muy bien de BIM no tiene mucha experiencia en construcción, y la gente que tiene experiencia en construcción no conocemos mucho de BIM hasta el minuto. Por lo tanto, claro, ese periodo de transición ahí hay una brecha que, si bien hay que trabajar, hay que tratar de disminuir de alguna manera.
nuevamente estamos en un cambio generacional. O sea, hoy día tenemos a millennials entrando en el fondo en el mundo laboral muy fuerte, que manejan TICs, que manejan en el fondo muchos temas en el fondo de manejo de datos, de manejo de información, de sistemas informáticos distintos, ¿cierto? Claro, a mí me encantaría tener el día de mañana un proyecto con LOT 500 o con LOT 400, ¿cierto? En el que yo agarre mi iPad y lo georreferencie y pueda ver en el fondo la cañería que está ahí, tal como lo muestra Autodesk en su proyecto. Pero eso hoy día es un poco difícil. Nosotros hoy día de hecho estamos en LOT 350. Pero yendo al punto de fondo, es la alfabetización digital. O sea, a ver, ¿cómo le pido yo a un proyectista que toda la vida ha trabajado tal vez en CAD y que partió en algún minuto trabajando en papel, que hoy día se suba a Revit? O sea, para un proyectista que son oficinas de proyectos pequeñas, muy buenos proyectistas, pero son gente que tiene ¿cuánto? ¿2, 3 empleados? Y con esos 2, 3 empleados se hacen un cerro proyecto y además me cobran un fee bastante barato. En Chile los proyectos de especialidades son baratos. Y son baratos porque además yo no le exijo el riesgo de los errores al proyectista. Entonces, asociado a eso, el tipo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir. Y invertir es contratar a una persona que sepa Revit o capacitarse. Y capacitarse yo lo veo un poco difícil a esta altura del partido. Entonces es más fácil que contrate a una persona. Y en ese sentido, las oficinas de escritura nosotros les exigimos que tengan profesionales Revit de planta, que no externalicen el servicio. Esta oficina lo tiene hoy día, lo está implementando, pero las otras oficinas que trabajan con nosotros tienen la gente Revit dentro. O sea, se les exige a las especialidades relevantes, como te comenté yo, que entreguen en Revit, que su entrega sea en Revit, ¿ya? Y las otras especialidades que son menores o que son menos impactantes, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es que Gerenciamiento de Inspección Técnica hace ese levantamiento y emite un informe como el que está ahí sobre la mesa, ¿cierto? Que ese informe en el fondo hace el levantamiento de todo lo que lo entregan la gente que entrega en Revit, como la gente que entrega en 2D, y ellos levantan a Revit y definen las interferencias, y las interferencias se solucionan. Yo creo que hay algo interesante para las inmobiliarias que venden departamentos en tratar de tener esta plataforma implementada para que el mismo propietario pueda en el fondo saber dónde están las cosas dentro de su espacio propio, ¿cachai? Pero en nuestro caso nosotros somos, ¿cómo se llama?, usuarios finales también, al ser mandantes. Y en ese caso sí es relevante, ¿cachai? Porque yo voy a administrar el edificio por mucho tiempo. Entonces necesito claridad nuevamente. O sea, lo veníamos conversando con Francisco. Un plano as-built en 2D, ¿quién me garantiza que realmente es as-built? ¿Cachai? Nadie. Muy difícil de chequear. Muy difícil de chequear. Ahora, ¿qué diferencia tiene con el Revit? Yo podría decir, es que es lo mismo. Pero la diferencia es que tú, mediante el proceso constructivo, fuiste verificando. Y ahí está el tiempo real. O sea, de hecho, las constructoras que trabajan hoy día con nosotros andan con iPad en terreno. O sea, tú no ves planos, tú no ves papel. El viejo de repente que anda haciendo la fundación anda con un papel porque no le va a pasar un iPad a él. Porque lo va a hacer pedazo, se le va a caer entre medio de los fierros. Pero los supervisores andan todos con iPad, con Autodesk, con el fondo con Revit, revisando, acotando, revíseme la medida, sacan la medida del tablet, todos. Hoy día estamos en LOT 350. Sí, yo creo que con ese nivel de desarrollo del modelo es un poco complejo llegar a ese punto, pero sí, por supuesto que estamos apuntando a llegar allá. Pero para eso tienes que ir ya a un LOT 400 o un LOT 500, LOT 400 por lo menos, y es difícil llevar a los 400 hoy día. Sí, bueno, es un tema que viene. Tenemos expectativas altas, pero sí, claro. Como estamos en un ambiente laboral que es súper transaccional en general, yo creo que es súper importante llevar los datos duros, mostrar efectivamente cuáles son los plazos que se disminuyen, cuáles son los costos que generalmente tú puedes lograr reducir con esto. Lo otro también relevante es comentar de que tampoco esto es una herramienta que sea una varita mágica y solucione todos los problemas en obra, es una herramienta más y que también es súper importante el cómo tú lo ocupas y el cómo lo coordinas. Básicamente eso. Sí, yo para cerrar un poco la idea, y también con agradecerles en el fondo la oportunidad de comentar la experiencia, creo que el tema va principalmente porque tú al final puedes obtener una edificación
de una buena calidad, bien ejecutada, ¿cierto? Si la constructora lo hizo bien y si tú lo supervisaste bien, pero para poder hacerlo bien tienes que asociarte con gente que sepa del tema, porque aquí esto no es un proceso, en mi opinión, al menos personal, que tú puedas traer in-house, ay mira, me voy a contratar a un experto Revit, ¿verdad? Porque al final hay mucho de know-how de implementación que nosotros lo tenemos porque hemos desarrollado el proceso en reiteradas oportunidades, pero por ejemplo una inmobiliaria pequeña sí se puede servir de Revit, ¿cierto? Sin necesidad de traerse esa mochila completa de el profesional, oye, contrata una empresa que sepa, que tenga cierta expertise, ¿cierto? Que maneje las variables, que tenga un bagaje, hay muchas en el mercado, y que te apoyen. Y el tema al final, yo creo que cualquiera que lo aborde va a salir súper contento si es que se asesoró bien. O sea, tienes que tener un buen asesor, ese es el punto.